Ya. Este de acá, a ver, muy bien, sí, sí, sí. Este cuadro es parte de un proyecto ah, ubicado en Huancavelica. Entonces, la inversión es algo de 5 millones, 5 millones 400.000 para una mina no muy grande. Entonces, nosotros, ¿qué cosa hacemos en el cuadro de comportamiento económico? Los ingresos por ventas que estamos proyectando y después los costos en los cuales vamos a incurrir. Por ejemplo, vamos a tener costos normales para la producción, gastos financieros, intereses, mm, gastos de venta y depreciación. Luego, seguros. Siempre existe ese. Entonces, la utilidad bruta operativa sale acá a 14 millones. Luego, gastos de desarrollo de PATS sale 1.350.000, que se hace cada año. Y utilidad antes de la participación es 12 millones. Ahora, entonces, hay la participación de los accionistas, 8%, y eso se para y ya queda 11 millones. 11 millones antes del impuesto. Entonces, si ya se afecta el impuesto a la renta, 30% de la utilidad. O sea, de esto de acá, 30%. Sale 3.570.000. Y luego ya sale la utilidad neta. Utilidad neta, ya he pagado impuestos, entonces, 8.330.000. Primeros y para el último, 9 millones. Entonces, nosotros cuando vemos un flujo de caja, vamos a ver que tenemos depreciación, depreciación. Tenemos capital de trabajo, tenemos valor de rescate de los equipos. Entonces, al poner depreciación, yo estoy poniendo que acá es medio millón de cada periodo. 4 años tengo más de 2.200.000. ¿Qué me van a servir? Que se supone que me van a servir para reponer mis equipos. Son los equipos que ya se malograron y ahí yo tengo. Pero yo no lo voy a hacer la reposición recién ahora, después de que termine este periodo. Tengo que hacerlo acá. ¿Por qué? Los equipos de minería se contratan y te entregan en 1 año y medio más o menos, o a veces en 2 años. Entonces yo tengo que hacer el contrato viendo eso, viendo en qué periodo me deben entregar. Entonces termina el cuarto año, si son 4 años de depreciación, termina el cuarto año y me tiene que llegar ya el equipo, ¿no? O sea que ya yo empiezo el quinto año con mi equipo nuevo. Ahora eso depende del tipo de mina que tengo, ¿eh? Depende de eso. Hay minas que hacen su proyección para 5 años, para 6 años, ¿dónde van a cambiar?
Entonces siempre este rubro de depreciación va a ir, va a ir como gasto. Gasto. Eso hace disminuir nuestra disponibilidad. Pero en esta parte, si nosotros vemos, esta es la utilidad neta. Como ese gasto que estamos haciendo lo tiene la empresa, entonces le sumamos. Este 8.882.710 es el fondo que disponemos. Lógicamente que con esto podemos comprar todo, sin ningún problema, ¿no? Que son más de 2 millones nada más, tengo 8 millones, pero la mecánica es así. De amortización, fondo de amortización. Normalmente en las empresas se utiliza el método de línea recta. ¿Por qué? Porque es el más simple y el más dominado por los contadores. Los contadores son los que hacen este estudio. Pero nosotros como ingenieros tenemos que saber hacer, ¿no? Entonces, nuestro flujo es así. ¿Qué cosa utilizamos? Amortización. Beneficios por pago de intereses. Entonces, con esto de acá yo puedo calcular recién el valor actual neto y el TIR para mi empresa. Entonces, yo lo que quería es hacerles ver que la depreciación es un monto fijo que nosotros colocamos en nuestro flujo. Pero eso depende de qué tipo de equipos tenemos. Yo puedo tener los equipos que les voy a reemplazar. Entonces mi flujo tiene que ser. Y eso depende de los equipos. ¿Qué equipos tienen? Y en cuánto tiempo en su periodo de vida. Entonces, en los proyectos se hace así. Cualquier proyecto que tú hagas, tienes que tener tus ingresos, ingresos por diferentes rubros. Entonces, vamos a ver la teoría. Vamos a hacer un par de métodos de repente y de ahí paramos un momento y continuamos. La depreciación, ¿qué va a ser para nosotros? Depreciación. Eh, nosotros utilizamos este término, es un término económico. Ustedes dirán, ¿y para qué me sirve eso? ¿Qué sirve cuando haces proyectos para una mina? Tienes que utilizar ese concepto, porque ¿cómo repones tus equipos? Tienes que saber cuánto cuestan los equipos y tienes que saber qué vida útil tiene. En base a eso se trabaja. Entonces, ¿qué es la depreciación? Desde el punto de vista de valor, son las pérdidas que sufre un equipo por su uso, causado por el deterioro normal. Escuchen, ¿eh? Causado por el deterioro normal, por el trabajo que está haciendo. Todo equipo, cuando se comienza a usar, genera un desgaste. Y ese desgaste es el deterioro por el uso del bien.
Y también este valor, también un equipo también sufre pérdidas. ¿Por qué? Porque cada año que pasa se está volviendo obsoleto, ¿no? Entonces, la depreciación desde el punto de vista de valor van a ser las pérdidas que va a sufrir el equipo por el uso que yo le doy a causa del deterioro. Cuando pasa el tiempo, el equipo ya no cuesta igual. Incluso un equipo nuevo que no lo he usado, lo quiero vender, no lo puedo vender en el precio que me ha costado. ¿Por qué? Porque ya lo tienes de repente en la mina y lo quieres vender porque no lo vas a poder usar. Pues no lo puedes vender en el costo que ha tenido. Vas a tener que venderlo menos. Y si a eso le unes la obsolescencia, pues, la obsolescencia hace de que los equipos ya no sean actuales, simplemente por eso. El equipo puede estar nuevo, pero, por ejemplo, lo compré el año pasado, ya cumplió un año. ¿Ustedes creen que me van a dar el 95%? No. Pues la obsolescencia hace de que los activos que nosotros adquirimos al año siguiente ya no es el mismo modelo, ya no, ya tiene alguna parte mejorada y por tanto ya no cuesta igual. Y además tecnológicamente el equipo que está saliendo recién es más avanzado y la obsolescencia es eso. Yo tengo, por ejemplo, una camioneta que me compré hace 3 años, ese equipo ya está usado. Los nuevos modelos tienen otras cosas. Por ejemplo, los vehículos, camionetas. Hay camionetas que son mecánicas, que tienen embrague, que tienen todo, pero hay camionetas que ya no tienen embrague. Entonces, ¿cuál es el más avanzado? El que ya no tiene embrague, porque son carros automáticos. Y si vamos a los camiones de mina, ¿cómo son esos camiones? ¿Son mecánicos o son automáticos? Los camiones grandes para transporte no tienen embrague, pero tienen sistemas de control muy sofisticados, balance, tienen sistemas de alarma cuando superas una velocidad, tienen una serie de elementos pues, más modernos y por tanto su uso y su conducción es mucho más simple. Y si yo quiero adquirir un equipo, lo voy a poner autónomo, necesito cámaras en toda la vía. Si es un camión, necesito cámaras en toda la vía, a fin de que estas cámaras me permitan hacer una conducción. Entonces, el equipo, ¿por qué se para? Por ejemplo, un camión está yendo y se paró. Tú tienes que averiguar por qué se paró. Entonces puede haber un obstáculo, una roca se cayó del camión que iba adelante y esa roca no le deja pasar. No es que la roca sea grande, sino la roca según los sensores que tiene, está viendo los sensores ven un obstáculo. Entonces, ¿qué hace el camión? Se para. Entonces, tú como estás teniendo en la pantalla que el camión se paró, tienes que llamar a supervisión para que vayan a ver qué cosa pasa con el equipo, por qué se paró. Entonces, con una camioneta vas, revisas la parte delantera del camión
y encuentras el obstáculo. Retiras el obstáculo y el camión sigue para adelante. Entonces, esas cosas son los que los hacen obsoletos o no a los. Entonces, en Quellaveco tenemos camiones autónomos. Ellos no necesitan que alguien lo vea. Están sin operador, pero hay que estar al tanto con los obstáculos que va a encontrar en la vía, ¿no? Hasta que hay un trozo de mineral en la vía y el camión se para, ¿no? Entonces esas cosas pasan. Entonces, regresando a depreciación, desde el punto de vista valor, son las pérdidas que sufre el equipo por sus causadas por el deterioro. Al usarlo, yo genero deterioro, ¿no? Se está desgastando cilindros, los anillos, se está desgastando las piezas de los ejes, las llantas, todo. Y aparte de eso, la obsolescencia. Si mi camión lo compré el año pasado, ya es obsoleto, porque los camiones que van a salir nuevos van a tener otros elementos que mejoran su fabricación. Y por tanto, ya hace obsoleto los equipos que más anteriormente han salido. Eso es la definición de depreciación desde el punto de vista del valor. Habla de pérdida. Pero ¿qué pasa cuando tú haces una definición desde el punto de vista contable? Nos dice que es la cancelación del costo no amortizado durante la vida del equipo. Del costo no amortizado durante la vida del equipo, ¿no? O sea, yo hago de cuenta, cuando soy contador, hago de cuenta que ese equipo no se pagó. Y entonces estoy cancelando el costo que no he pagado. Y estoy retirando dinero de mi contabilidad para tener un fondo de amortización que me permita adquirir nuevamente el equipo. Entonces, la maquinaria y el equipo de una empresa es un activo que al ser utilizado en las operaciones de dicha empresa para generar ingresos sufre desgaste por varios factores. Estos desgastes van disminuyendo la vida operativa de ese activo hasta que finalmente queda inservible u obsoleto. ¿Qué es obsoleto? Obsoleto es que tiene un modelo antiguo, que tiene menos tecnificación que el último camión que vas a. Entonces tú, para ver si un camión es obsoleto o no, o si un tractor es obsoleto o no, una camioneta es obsoleta o no, lo único que tienes que ver es de qué año es. Si es de hace 3 años, es obsoleto hace rato. Entonces, ahora que queda finalmente inservible, quiere decir que ha terminado su vida útil. Yo he visitado Cerro Verde, por ejemplo, ¿no? En Cerro Verde hay una pala que ha trabajado hasta 90.000 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, los equipos tienen una vida operativa que la logran en vista del mantenimiento que reciben durante el periodo en que están trabajando. Entonces ya tenemos el concepto de valor, el concepto de depreciación desde el punto de valor, desde el punto de vista de valor y desde el punto de vista contable. Cuando hablamos desde el punto de vista contable es cancelación del costo no amortizado durante la vida del equipo. O sea, eso quiere decir que si la vida del equipo es 5 años, esos 5 años se tiene que cancelar el costo no amortizado. O sea, se tiene que depreciar.
Y ese dinero a nosotros nos sirve para reponer el equipo. La depreciación busca reconocer el desgaste de dicho desgaste. Ese uso constante del activo va perdiendo esa capacidad de generar ingresos. Y la depreciación busca reconocer estos efectos financieros en la medida en que transcurre el tiempo, distribuyendo ese gasto en el tiempo de vida útil esperado. Los activos sufren desgaste dependiendo de sus particularidades y del uso que se hace del mismo. Por esto es que unos equipos pueden desgastarse más rápido que otros. La depreciación debe reconocer estos efectos. Entonces vamos a hablar sobre el efecto financiero que tiene la depreciación. Todo esto es la parte en la cual vemos en el flujo de caja que hay un rubro que se llama depreciación, que nos resta ingresos, ¿no? Entonces, efecto financiero de la depreciación. La depreciación es mucho más que un mero procedimiento matemático y contable. La depreciación tiene un gran impacto financiero, que es lo más importante en cualquier empresa. La depreciación tiene un impacto directo en la utilidad en el valor general, de lo cual apaga tu audio, de lo cual concluiremos que entre más utilices ciertos activos, estos generarán más ingresos, pero también se desgastarán más, lo que implica un gasto mayor por depreciación, que a la vez se puede reflejar en la... Acá llegamos a una razón más importante, y es que si tenemos en cuenta que cuando la máquina o la maquinaria y equipo quedan inservibles, es necesaria una reposición de esto para que la empresa siga operando y generando ingresos. Para hacer esto, la empresa debe disponer de los recursos para su reposición. Y eso es lo que se hace cuando se separa dinero del flujo de caja para depreciación. Estos recursos no estarían disponibles si no existiera el cálculo de depreciación, que se hace anualmente en el balance. Gracias a esto, la empresa tendrá con qué reponer el equipo, con dinero que ya está destinado para este caso, sin tener ningún problema financiero o de tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acá ejecutar nuestro programa de adquisiciones. O sea, tener un programa de adquisiciones en el cual tengo que yo adquirir los equipos. Y en épocas a veces de mucha demanda, el periodo de entrega se hace más largo. Y peor en el periodo en que las cotizaciones se elevan, ahí hay demasiada demanda de equipos, porque todas las empresas quieren adquirir equipos para aperturar más minas y ganar más dinero. Entonces, ese es el problema en minería. En minería hay periodos que siempre repunta, por ejemplo, el precio, o repunta el precio, ¿no?
Entonces, las empresas mineras que tienen concesiones de ese tipo a nivel mundial comienzan a aperturar las minas. Entonces, ¿qué sucede? Una escasez. No hay equipos. Entonces, los productores de los equipos se aprovechan para que eleven los costos. La cotización y el tiempo de entrega se hace más largo. Se ponen ya año y medio, o cuando ya están en demasiada demanda hay 2 años, 2 años y medio para que te entreguen un equipo. Entonces tú tienes que ver el mercado para poder contratar tus equipos, porque los equipos te los fabrican. No es como los autos, las camionetas que tú los puedes comprar en lote. Y aún así, hace 2 años, por ejemplo, no se podía encontrar vehículos, ni siquiera autos chicos, no había. ¿Por qué? Porque con esto del COVID se paralizó el sistema de distribución y estaba muy retrasado todo. Me llegaba un lote y en un momento ya no había ningún vehículo y no te entregaban. A mí me pasó un caso, ¿no? Estábamos comprando un auto chiquito para que hagan taxi. Lo pagamos, lo pagamos todavía en los primeros días de diciembre. En abril nos devolvieron el dinero porque no podían entregarnos el auto, ¿no? Pero ahí te hacen perder dinero, ¿no? Porque mejor hubiese estado ese dinero en un plazo fijo y hubiese estado ganando intereses, o se hubiese invertido en otra cosa. Pero eso sucede, esa es la práctica diaria. Entonces, cuando hay demasiada demanda, el problema es que hay escasez de equipos y entonces se vuelve más caro. Entonces nos quisieron cobrar $1,500 más, le dijimos no, devuelven, estoy tranquilo sin el auto. Y no compramos. Entonces, en depreciación lo que tenemos que saber es vida útil. Nosotros necesitamos saber la vida de un cargador frontal, por ejemplo, de una pala, ¿no? De un camión cisterna, de una motoniveladora, que son equipos que yo voy a usarlos, que son necesarios. O si me voy a subterránea, eh, voy a tener un Simba, voy a tener un damper, voy a tener un scoop. Entonces, yo necesito saber la vida. Y si no lo sé, tengo que hacer una visita a las empresas que tienen esos equipos para preguntar si ellos tienen, por ejemplo, tienen los récords que han logrado con sus equipos. Entonces, eso me sirve a mí como referencia para poder saber la vida útil. Entonces, según la actividad que voy a desarrollar, si es mina subterránea y no tengo persona que me va a decir tantos años de equipo, entonces yo tengo que obligatoriamente hacer una visita a minas que están usando sus equipos, que yo pretendo usar. ¿Eso para qué me sirve? Para hacer mi proyecto, de factibilidad de la empresa. Entonces, ese proyecto establece en cuánto tiempo voy a cambiar esos activos. Si yo ya tengo eso, ya no hay problema. Puedo calcular todo. En planeamiento se harán los cálculos
Para determinar la depreciación de la maquinaria y equipo, debemos reconocer el periodo determinado de vida útil de los activos. Entonces los agrupamos a los equipos que tienen un periodo de, por ejemplo, 3 años, un periodo de 4 años, un periodo de 5 años. Y en base a eso, si yo tengo camión, no creo que el camión lo voy a cambiar en 3 años, lo cambiaré en más años. Y si el camión es un, un impulso, es un camión eléctrico, entonces yo cambiaré solo los motores, ¿no? Entonces su vida útil será un poco más larga, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo tengo que determinar la vida útil la vida útil de los activos. La vida útil de los activos de la empresa es el tiempo durante el cual se espera que el activo funcione y esté dentro de los ingresos de la empresa. O sea, que su operación no sea muy cara. Si es muy cara, hay que reemplazarla. Listo, se acabó. En el Perú, la vida útil se determina en base a la experiencia del uso de equipos. En minería se estima una depreciación de 20% para equipos de minería superficial y 25% para equipos de minería subterránea, que por lo general es según el tiempo transcurrido en el trabajo del activo, según la vida. Entonces, yo, la depreciación en equipos de minería superficial es menor que los de, o sea, es la pérdida de valor, ¿no? 25% para los equipos. ¿Por qué? Porque están sujetos a mayores riesgos, ¿no? Subterránea y derrumbes. Entonces, ¿qué pasa si yo meto al scoop en un tajo y se cae un planchón y lo aplano? Entonces, por eso, por ese riesgo es que la vida, la depreciación o la pérdida de valor que vamos a tener en los equipos va a ser mayor porque tiene menos riesgo, solo que se pueda voltear el equipo, ¿no? Pero en minería subterránea puede haber cualquier rato un derrumbe y pierdo el equipo. Por eso es que a veces se tiene que asegurar, especialmente los equipos más críticos, que son los scoops que entran a los tajos. Ahora, ¿cómo calculamos la depreciación? Debes tener 4 variables presentes para calcular la depreciación: valor del activo, vida útil del activo, método de depreciación que vamos a usar y el valor residual que podemos tener. En algunos casos no podemos tener valor de rescate y en otros casos sí podemos tener. Por ejemplo, un jumbo puede tener un valor de rescate, un scoop puede tener un valor de rescate, pero si el scoop está recontra maltratado, ya no lo puedes vender. Entonces, ¿qué se hace? Se deja en el tajo y se deja allí, se rellena con el equipo adentro. Esa es la práctica, ¿no? Entonces, no todo puedes vender. Peor si es que son equipos pequeñitos. Nacional, eso ya no lo veo. Nadie te va a comprar. Y los jumbos ya no te compran en las condiciones. A veces un jumbo que lo estás retirando, ya todas las mangueras tienes que cambiar. Porque todas las mangueras ya están cuarteadas. El uso. Entonces, yo recuerdo cuando estaba trabajando en Minas Icas, se trajeron un scoop
Y yo les pregunté, ¿dónde los compraron? Así. ¿Y has revisado las mangueras? ¿Por qué? ¿Tengo que revisar la manguera? Claro que sí, he revisado. Porque esa manguera cualquier rato se revienta. Y a los 3 días, creo, de llegado al scoop, se reventó la manguera. ¿Por qué? Porque el scoop que no está trabajando lo tienen afuera, en el sol, entonces la manguera se reseca y con la presión se revienta. Entonces, hay esas cosas, ¿no? Compramos un equipo usado, no hay garantía de que los elementos que tiene todavía soporten un periodo más. Cualquier momento se revienta y entonces yo pierdo todo el aceite porque la bomba sigue bombeando, se derrama. Y pierdo pues el aceite y por no cambiarle la manguera. Un montón de dinero que se pierde porque el tanque de hidrolina es bastante grande y ese tanque de hidrolina hace de que de, el sistema de movilización del equipo eh, y del cuchareo y todas las demás cosas es el sistema hidráulico. Entonces, antes de empezar con los métodos, vamos a hacer ejemplos, ejercicios en Excel, a fin de poder calcular las depreciaciones. Y vamos a ir poniendo ejercicios para poder tener eh, al tanto o conocer todos los métodos. Entonces vamos a quedar acá. Ya vayan a tomar desayuno, aunque creo que algunos ya tomaron hace rato su desayuno. ¿Ya? Un rato paramos y de ahí regreso. Ya, entonces, Marguajachi, estábamos en esta diapositiva donde, ¿qué necesitamos? Estos variables, ¿no? Valor del activo, vida útil del activo, método de depreciación que vamos a usar y el valor residual que podemos lograr del equipo, ¿no? Algunos equipos tienen valor residual y algunos no. Entonces, los métodos de depreciación son varios, son diversos y cada empresa elige el que más se adapta a sus necesidades. Y el valor residual no siempre va a ser necesario. Eso depende de la empresa. La empresa dice, yo voy a gastar mucho en vender, porque tengo que comisionar a alguien,
ten que tener propaganda, ten que hacer la transacción, y demora tiempo, y ocupa mi gente, todo, entonces lo dejan, ¿no? Ahí nomás dejan. Los métodos que se utilizan de precisión en línea recta, que es el más usado, más fácil de calcular y todo. Fondo de amortización, en el cual se usa una fórmula para poder obtener un monto fijo que se va a depositar, se pone en el banco, y ese fondo me va a ir generando intereses, y eso va a engrosar el fondo. Entonces, por eso es que se llama fondo de amortización. Es como si yo estuviera pagando algo, amortizo algo, y los intereses que va a generar van a completar la cantidad que yo necesito tener al final de periodo de vida. El método de depreciación por saldos decrecientes o depreciación acelerada es un método que, por ejemplo, considera que los equipos rinden más cuando están más nuevos y rinden menos cuando ya están usados. Y por tanto, la depreciación debe ser más alto al principio y de ahí ir bajando. Esa es depreciación. Método de precisión por unidades de producción. Esto más que todo no se utiliza en minería, se utiliza más en las fábricas. Por ejemplo, fábrica de polos, fábrica de zapatos, fábricas así, que hacen pues por unidades de producción, ¿no? O sea, tantos miles de producción al día o a la hora. Método de precisión por hora trabajada. Esto se aplica, por ejemplo, en molinos, en chancadoras, ¿no? Método de precisión por hora trabajada, y en algunos equipos. Entonces hablamos de vida útil de un activo. Es el periodo de tiempo en que el equipo presta un servicio útil y sus costos son más bajos. Y termina cuando aparece otro equipo que realiza el mismo trabajo a un menor costo. Entonces, eso es vida útil del activo. Estos periodos de vida útil varían según los equipos. Por ejemplo, tenemos un compresor que posee una vida útil de 12.000 horas, hasta un máximo de 15.000 horas. Si tenemos una pala, esta posee una vida útil de 30.000 horas, mientras que un cargador frontal, 15.000 horas, ¿no? Entonces así va variando según el tipo y de acuerdo a eso se hace la cuestión de la depreciación. Un camión puede llegar a una vida útil de hasta 90.000 horas con un mantenimiento adecuado. Los equipos de planta poseen una vida útil un poco más larga. En Jumbos tenemos fondo de amortización. Método del fondo de amortización. El método de fondo de amortización propone que la depreciación así recuperada sea depositada en un fondo de reserva, el cual, colocado a una tasa de interés compuesto, se convierta durante la vida del activo en su valor depreciable. En este método se supone que el valor de un activo disminuye a una tasa creciente. Se supone que una de las cantidades iguales de la serie se deposita en el fondo de amortización al término de cada año de la vida del activo. Generalmente el fondo de amortización se compone anualmente y al final de la vida estimada del activo. Por tanto, si el costo de un activo es de 5.000, su vida útil estimada en 5 años, su valor de salvamento 1.000,
Si la tasa de interés es 6%, la cantidad depositada en el fondo de amortización al término de cada año es la fórmula de depreciación, fondo de amortización, capital menos valor residual por I sobre 1 más I a la N menos. Y N va a ser siempre el periodo de vida del equipo. Entonces, con esto tenemos capital, el costo del equipo, BR, valor residual del equipo, y la tasa de interés, N, la vida útil del equipo, y con eso calculamos. Si tenemos un capital de 5,000, tenemos un valor residual de 1,000, entonces para una tasa de interés de 5% podemos, y una vida de 5 años, podemos calcular la tasa que nos sale para ese monto, nos sale 723,20. Así el cálculo. Entonces el fondo de precisión va a ser este. Y lo vamos a ir depositando cada año. Nos va a acumular 4,000 soles. Este es un ejemplo muy simple para poder ver cómo es que calculamos. Entonces hacemos un cuadro de comportamiento económico de la depreciación por fondo de amortización. Entonces, esto de acá es el fondo de amortización. Hemos calculado en la diapositiva anterior, vamos a regresar. Estamos calculando 723,90, que es el fondo, que es la depreciación. Entonces, este va a ser la depreciación y que va a ser constante. Pero ¿qué sucede en el camino? Estos 700, ¿en qué momento yo pongamos que lo deposito al banco? En diciembre, ¿no es cierto? En diciembre, ya pongamos enero. Entonces, ¿cuánto acumula? La misma cantidad, porque los intereses son cero, porque todavía no ha pasado un año. Pero cuando ya pasa un año, ya el interés es este. Para estos 700, al porcentaje que tiene es 36. Entonces, ¿cuál es el fondo que se acumula? Este de acá, más este de acá, más este de acá. Entonces, si sumamos, sale 1,483,95. Entonces, mi saldo va a salir acá. Mi saldo va a salir acá. Mi equipo cuesta 5,000. Ahora, cuando yo ya pago el primer fondo, ya me sale 4,276,1. Es la resta de 5,000 menos el acumulado. 5,000 menos el acumulado. Entonces, yo tengo 5,000 invertido y ya estoy dando la primera cuota de amortización, entonces sale saldo. Ahora, para el segundo año, ¿qué sucede? Yo ya voy a pagar dos, dos montos, este más este. Ambos, estos dos me van a generar el capital que voy a acumular acá. Pero este de acá, como ya está un año, a diciembre del segundo año, me va a generar $36.19. Entonces, ¿cuánto ya tengo un acumulado? Este que está acumulado, más este de este año, más el interés. Entonces, eso sumo y me sale 1,483,99. Entonces, este es el acumulado. Entonces, ¿cuánto será mi saldo? Vuelvo acá, 5,000 menos 1,400, 3,516,005.
Este es mi saldo. Entonces, voy al tercer año, deposito el mismo fondo, pero ya mi acumulado que está en 14.483 en un año me va a dar 74.19975 de interés, y cuando yo sumo todo, voy a acumular. O sea, puedo acumular sobre esto, entonces si sobre esto acumulo, sumo esto más, y me sale 2.282. O acumulo de esta forma, sumo estos tres, más estos dos, y tengo este monto. No, cualquiera de los casos la cuestión es que uno no se olvide alguna cosa. Yo ya acumulé 2.282. Entonces mi saldo ya va a ser 2.717, no, 90.52. Entonces en el cuarto año hago lo mismo. El fondo de amortización que he calculado, deposito en el banco, pero yo tengo interés de los 2.282 que estaban allí en el banco, y me sale 114.104.738. Entonces, si yo acumulo, puedo acumular así, así, y tengo este de acá, 3.120. Entonces, ¿cuánto va a ser mi saldo? 1.879.950. Entonces, el último va a ser en diciembre del quinto año. Entonces, yo tengo todo este fondo acumulado. Si yo tenía esto de acá como acumulado hasta el año 4, el año 5 será esto más los intereses. Entonces, me va a acumular una cantidad de 4.000. Entonces, ¿yo qué hago? Le quito esto, los 4.000. Me sale 1.000 de saldo. Y ese 1.000 de saldo, si redondeo, es 1.000. 1.000 de saldo, ¿qué significa? Ese es el valor residual. Vamos a regresar. Acá me ponen valor residual 1.000. Entonces, está correcto. Tengo yo la depreciación, esta es la depreciación por el fondo de amortización. ¿Y qué obtengo? Obtengo los 4.000 que necesito para mi fondo de amortización. Y con esto es 5.000, que es lo que yo he buscado tener con el fondo de amortización. Entonces, de esta manera calculamos el fondo de amortización. Y podemos hacer otro ejemplo. Ah, entonces, vamos a salir un rato de esto y vamos a colocar un Excel. Acá tengo un Excel en el cual podemos hacer para 10 años, todo lo mismo podemos hacer. Entonces, vamos a ir acá. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, yo quiero tener, por ejemplo, vida útil, para una vida útil de 10 años, quiero tener un cálculo para fondo de amortización? Entonces, acá tengo año 1, las amortizaciones, los intereses. Entonces, yo necesito calcular el interés. Este es el fondo, este es el interés, después acumulado, y luego tengo acá tendría el interés acumulado, acumulado vamos a poner acá, y al costado va a estar
los 2.400.000. Entonces, entonces, cuadrito, y podemos hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces, nosotros acá lo que hacemos es calcular esto de acá. A ver, vamos a ver. ¿Está? Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Tenemos el 17, entonces el capital menos el valor residual, que es 240.000, por este paréntesis, donde tenemos la tasa de interés 10%, no, C20, a ver, C20 sería 10%, entonces acá anclamos, no, esto es el mismo, ¿no? No hay problema, necesitamos anclar. Tasa de interés por uno menos, no, 1 más la tasa de interés elevado a la 5, aunque en este caso sería elevado a la 10. Mm, tenemos todo completo. Creo que sí. Vamos a ver. Entonces, para 10 años tenemos 13, 13.000, no, 135.000, ¿cierto? Entonces, vamos a pegar todo esto. Mm, mm, Pegado números. Entonces, ¿cuál es mi interés en el primer año? Mi interés en el primer año es cero. Vamos a ponerlo en el cero. Mi interés en el año es cero. ¿Por qué? Porque, porque el primer año yo deposito la depreciación en diciembre. Una vez que termina el año, deposito. Entonces, no me genera ningún interés. Acumulado, ¿cuánto es? Va a ser igual a esto, más este de acá. Entonces, me está acumulando. Entonces, tengo ese el acumulado. Y acá me va a poner el saldo. ¿Cuánto es mi saldo acá? Esto menos el primer acumulado. Entonces tenemos ese valor. Entonces, acá vamos a tener tasa de interés. ¿De quién la tasa de interés? ¿De quién va a ser la tasa de interés? Mi tasa de interés es 10%, entonces acá vamos a tener lo siguiente. Este es el acumulado por la tasa de interés, que va a ser esto. Entonces, como esto quiero repetirlo, entonces anclo y listo. ¿Ve? Me va a salir 13.000 de interés. Entonces acá yo puedo correr acá, pero acá, ¿qué es lo que debo hacer? Acumular. Entonces va a salir este, que es el acumulado anterior, más el otro fondo y más
este de acá. Entonces, ahí tengo ya mi fondo. Entonces, ¿qué va a suceder? Corro también este para abajo y ya tengo todo. Entonces ya calculé hasta acá. Pero ahora me falta calcular mis saldos. Entonces acá estamos en este de acá. Entonces para calcular este mi saldo, yo qué cosa tengo que hacer. Tengo que anclar, tengo que poner igual a este de acá, menos este de acá. Pero este de acá va a ser fijo, entonces anclo y puedo sacar ya lo que está. Entonces corro para acá. ¿Cuánto me va a salir? 240.000 me va a salir. ¿Está? Entonces tengo el método de cálculo para fondo de amortización. Y este de acá es un ejemplo para poder calcular para 5 años, para vida útil de 5. Entonces acá, para mi vida útil, yo tengo que hacer lo siguiente. Colocar el 2.400.000. Entonces ahí sí se arregla todo. Me sale 24 y hace los. Pero acá es que está mal. Entonces esto tiene que anclar. Todo esto, bajo. Escurro nomás esto. Esto es para 5 años y esto es para 10 años, con el mismo monto. Yo puedo hacer eso, que mi equipo solo tiene un periodo de vida de 5 años y en este caso mi equipo va a tener un periodo de vida de 10 años. Entonces, para cualquier periodo nosotros podemos calcular sin ningún problema. Amortización, la amortización que yo voy a hacer. Vamos a ponerle acá uno, de amortización, interés, el acumulado y el saldo. Este sería el saldo. Entonces, por cualquier lado podemos hacer el cálculo de fondo de amortización. O sea, esta es la forma de hacer el cálculo con fondo de amortización. Ya, la cuestión es que usemos la fórmula. Ahí está la fórmula. Capital invertido en el equipo, valor residual del equipo, tasa de interés que vamos a aplicar, y acá es uno más tasa de interés, está dividido entre tasa por el periodo de tiempo menos 1, y esa es la fórmula. Entonces yo lo único que hago acá es copiar esto, copio esto mismo que ha salido, lo copio acá, porque esto ya no tiene fórmula, es número nada más. Entonces, para este nada más, pero si yo quiero que no me varíe esto, entonces yo lo anclo, entonces ahí yo puedo hacer el jalado. No, no conviene, no, me malogra todo. Es mejor copiarlo, ¿no? Porque si yo lo cambio, me va a correr todito, ¿no? Entonces tengo que anclar todos los valores. No me conviene.
Pues ahí nada más es el cálculo de fondo de amortización. Entonces regresamos a... ¿Está claro esto? A ver, atención. ¿Está claro esto del fondo de amortización? Ya, entonces vamos a salir de este y vamos a entrar a lo que es la diapositiva, ¿ya? Entonces, vamos a... Entonces, como hemos hablado del fondo de amortización, vamos a vida útil, todo eso ya hemos hablado. ¿Vale? Fondo de amortización, ya. La fórmula, todo el cálculo, este es con otros valores. Este es el de los valores. Ya. El otro va a ser método de la línea recta. Método de línea recta. ¿No? La base depreciable se divide por un número de años de vida del activo para determinar el gasto anual promedio. En línea recta, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, nos cuesta 50 millones nuestro equipamiento y la vida útil va a ser 5 años, entonces lo dividimos, entonces cada año va a ser 10 millones. Esa es la línea recta, o sea, así de frente, una división. El método de línea recta se aplica mejor cuando el costo asignado cada año es el mismo. Ejemplo, tenemos una flota de equipamiento para una mina en la cual se invierte 1.500.000 dólares. Vida útil señalada 5 años. Calcular la depreciación de los equipos si se aplica el método de línea recta para un valor residual de 10% y para un valor residual de 0. Entonces acá te piden dos cosas, ¿no? Valor residual de 10% y valor residual de 0. Inversión, 1.150.000, 1.500.000. Vida útil 5 años, valor residual 150.000, 10%. Y valor residual 0. O sea, te piden para 10% y para 0. Depreciación. Entonces, ¿qué se hace? Es algo simple, ¿no? Capital invertido menos valor residual entre el periodo. 270.000 cada año. Depreciación en el otro caso. Para vida útil 5 años y el valor residual 0. Entonces, acá tenemos 150.000, como el valor residual es 0, pues acá ya no le pongo, que le voy a restar así a 1.500.000, nada. Entre 5 van a salir 300.000. Entonces, este va a ser la depreciación fija. Acá 270.000 y acá 300. Entonces, la depreciación de línea recta es así de simple, ¿no? Solamente es dos operaciones. Ya de ahí vamos a ver un ejemplo más en Excel. Ahora vamos a ver la parte de método de depreciación acelerada con cargos decrecientes. El método de depreciación de saldos decrecientes es un mecanismo de depreciación acelerada que permite reconocer un mayor desgaste del activo en sus primeros años y uno menor hacia los años finales de la vida útil del equipo. Permite depreciar de forma acelerada un activo debido a que, bajo este método, el gasto por depreciación es mayor durante los primeros años de vida útil del bien. Para aplicar este método de depreciación de saldos decrecientes, se debe calcular en primer lugar
la tasa de depreciación que se aplicará al costo del activo para hallar el valor a depreciar. La fórmula es la siguiente. Pues acá nos dan la fórmula para cargos decrecientes. Tasa de depreciación, 1 menos el valor recuperable sobre el costo del activo, elevado a la 1 sobre n, o sea, sobre el periodo, ¿no? En cuántos años yo voy a hacer la depreciación. Entonces, ¿qué cosa usa? Usa el 1 y le quita el valor recuperable. Por ejemplo, el valor recuperable 10.000 y el valor del equipo 250.000. Entonces, lo divido 10.000 entre 250.000 y ese resultado lo elevo a la cantidad de periodos que yo necesito. 1 sobre 5, por ejemplo. Entonces ahí me va a salir un valor que le va a restar a 1. Esa va a ser la tasa de depreciación. Entonces acá podemos hacer un ejemplo. Una entidad compra una máquina por 20 millones y le establece un valor recuperable de 2 millones, una vida útil de 5 años. La entidad decidió depreciar la máquina por el método de depreciación de saldos deprecientes. El gasto por depreciación anual durante el primer año es el siguiente. Tasa de depreciación va a ser 2 millones, no, 2 millones, no, 2 millones, está bien, 2 millones entre 20 millones, elevado a la 1 sobre 5. La vida útil de 5 años. 1 sobre 5. ¿Qué sale? 0.3690. 0.3690. Entonces, el gasto de depreciación va a ser 20 millones por 0.3690. ¿Cuánto va a salir? 7 millones cada año. 7.380.853. Eso es lo que va a salir el gasto de depreciación por año. Entonces, durante el segundo año, el gasto de depreciación va a ser el siguiente. ¿Cuánto es mi saldo? Si yo tengo 20 millones, le quito los 7 millones, va a salir 12.612.147. Eso lo multiplico por el factor de cargos decrecientes, que es 0.3690, y me va a salir 4 millones en el segundo año la depreciación. 4 millones. Entonces, el gasto de depreciación para los años restantes es el siguiente. Entonces vamos a ir a un Excel. En un Excel vamos a ver ese fondo de amortización, ya hemos visto. A ver esto. Línea recta, ya eso ya hemos visto, pero podemos hacer otro ejemplo. Y acá está la depreciación acelerada. No, acá está con los 20 millones. Cálculo de la tasa. Entonces, tasa de depreciación. No está compartida, ingeniero. Un ratito, ya. Ya está bien. No había compartido, pues. Para mí nada más estaba haciendo la clase. Ya, entonces, eh, cuando hacemos depreciación acelerada, ¿nosotros qué hacemos? Colocamos los datos, acá 20 millones, valor residual 2 millones,
vida útil 6 años, cálculo de la tasa es este de acá. A ver, vamos a ver. Entonces, según la fórmula, este es 1 menos valor residual sobre el valor de la inversión elevado a la 1 sobre la vida útil, que son 6 años, ¿no? Entonces, esa tasa sale de valor. Entonces, este valor es la tasa que va a multiplicar a nuestros para obtener nuestros saldos. Entonces, este valor lo ponemos acá. Este es un valor fijo que hemos calculado como tasa de depreciación. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor con este valor, a ver, tenemos L 40, que es 2 millones, por E42, por la tasa, ¿ya? Entonces, nosotros acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando este de acá, este valor, L40, que es para el primer año. L40 es el que nosotros estamos usando, este valor, 20 millones. 20 millones por el valor que hemos calculado ya, por este valor de acá. Entonces, esto lo anclamos porque es un monto fijo. Entonces, ese monto fijo va a multiplicar a L40. L40, ¿qué cosa es? El saldo. Este es el saldo. Para el segundo año el saldo es esto. Para el primer año el saldo es este. Al segundo este, el tercero este, el cuarto este, el quinto este, y para el último año 2 millones, que tiene que ser igual que. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está calculando en base a este saldo. L por E42, que es la tasa que hemos calculado. Entonces, ¿esta tasa con qué calculamos? Con este. Y esa tasa se calcula con esa fórmula. Entonces, esto yo voy a utilizar en todos los casos. Entonces, para hallar esta cuota, yo necesito calcular eso. ¿Qué cosa utilizo? Mi monto de inversión, que sería el L. El monto de inversión es el L de 40 por este valor, que es anclado. Entonces, me sale este valor. A este valor yo le multiplico por este factor que es lo que nosotros, ¿no es cierto? Esta es la tasa de depreciación. Entonces, este valor es ¿cuánto? A ver, 6 millones. 6 millones sale. Entonces, esos 6 millones le voy a quitar al saldo que tengo. El saldo es los 20 millones, menos 6 millones me sale 13 millones. Entonces, ya solo tengo 13 millones. Entonces, para calcular este de acá, ¿qué está sucediendo? Ya utilizo el saldo que tengo acá. Este saldo. 13 millones es mi saldo. A ese le multiplico con este factor y me va a salir el valor de acá.
Este valor tiene que restarle ¿a quién? A este de acá. Entonces, cuando yo le resto a este de acá, va a salir 9 millones. Entonces, L sobre L41 es este, y acá I42 es este de acá. Este de acá es I42. El valor que ya he obtenido, entonces esto lo estoy dando, entonces voy obteniendo el siguiente. Para este de acá, también hago lo mismo. Entonces acá tengo L42, que es el saldo que tengo, lo multiplico por este de acá y me va a salir este de acá. Y va a salir, acá es 2.958.622. Ese le quito a 9 millones, me sale 6 millones. Y así voy obteniendo cada valor, ¿no? Entonces, el valor acá es 623 por el valor de acá, que es la tasa que estoy obteniendo. Entonces multiplico estos dos, esto con esto, y obtengo el valor que está acá, 20 millones. No, 20 millones no, ya son 2 millones nomás. 2.015.685. Eso le tengo que restar a 6 millones para que me quede 4. Y así sucesivamente voy haciendo los cambios correspondientes. Entonces, cuando estoy acá, tengo L44, que es mi saldo, lo multiplico por esta tasa y me sale 1.370.84, ¿no? Entonces, con eso obtengo ¿qué? 1.373.270.84, y eso le resto a 4 millones, que es el saldo, que me sale 2.900.000. Y en el último estoy obteniendo este valor por L45. ¿Cuál es esto? Este es el L45. Este L45 por este valor, y obtengo 935.590. Eso le quito a este de acá y me sale el saldo que tengo que tener. Es el valor recibido, ¿no? Entonces, la depreciación acelerada se hace eso. ¿Listo? Ahora, en método de línea recta, nosotros podemos utilizar esto, ¿no? Inversión en el equipo, 1,500,000. Valor residual, 0. Y valor residual, 150. Entonces, cuando es 0 y cuando es 150,000. Ahí están los cálculos. Entonces, lo único que hacemos es dividir esto o quitarle el sal. Acá, por ejemplo, esta es la inversión en el equipo, le quito el saldo y me queda 1,500,000 igual, cuando el valor residual es 0. Entonces, su comportamiento económico va a ser este de acá. Entonces, yo directamente a 150,000 lo divido entre los años, entre 5, y me sale 30,000 cada año. Eso es cuando el valor residual es 0. Pero cuando el valor residual es 150,000, entonces voy acá. Yo tengo acá esto de acá, 27,000. ¿Por qué? Porque yo primero hago 1,500,000 en menos 150,000. Entonces, ¿cuánto me sale eso? Me sale 1,500,000 menos 150,000.
Bajó 1.350.000. Entre los 5 años, esto entre 5 me va a salir 270. O sea, cada año ya 270. ¿Y cuál va a ser el acumulado? Entonces acá va a ir yendo así. 270.000, 540.000, 810.000, 1.000.000, 1.080.000, 1.350.000. Entonces acá, ¿cuánto me sale saldo? 150. En este caso hago lo mismo: 30, 60, 90, 1.200.000, 1.500.000. ¿Cuánto es mi saldo? Esto menos esto, cero. Acá esto menos esto, 150. ¿Listo? Este es para el caso en que tengo valor residual y este es para el caso que no tengo valor residual. Método de la línea, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar estas formas o estos métodos que nos permiten calcular la depreciación de los equipos. Y ahora, si tuviéramos equipos que se deprecian por hora, habría que también calcular. Pues si hemos visto depreciación acelerada y ya no nos corresponde hacer la parte de depreciación por unidades producidas o por horas, porque normalmente nosotros en minería utilizamos las depreciaciones más frecuentemente con la línea recta. El fondo de amortización en algunos casos. Y la cuestión de depreciación acelerada también en muy raros casos. Y yo he visto proyectos mineros en el cual siempre se fija un monto fijo de depreciación para el equipamiento que sea. Y con eso creo que ya logramos tener información que nos puede servir para el caso en que se nos presente, a ver cómo calculo la depreciación en un proyecto, ¿no? Porque esto más se aplica en proyectos mineros que yo quiero empezar. Entonces, para empezar tengo que saber costos, para empezar tengo que saber cuánto me va a costar el equipamiento que yo voy a tener para que el trabajo se haga bien. Entonces, recurrimos a estos métodos para poder hacer los cálculos y los cálculos sean más adecuados y los usen casi todas las compañías, ¿no? En el caso de minería, si tú revisas cualquier proyecto, la valoración económica de cualquier proyecto es el BAN y el TIR, y es en base al flujo de caja. Y en el flujo de caja siempre vamos a tener lo que es un flujo de caja, vamos a tener siempre la depreciación colocada ahí y que va a tener, en todos los casos, va a tener un monto fijo. Los 4 años, los 5 años, en los cuales se va a recuperar el dinero para poder hacer la depreciación. Pero esa depreciación no va a desaparecer de los flujos de caja. Está bien, yo digo que en mi periodo de 5 años es para recuperar el dinero invertido en los equipos, y a los 5 años tengo que tener nuevamente equipos nuevos.
y los equipos que tengo voy a darles de baja, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en minería. Es muy raro en que los equipos los sigan utilizando. Equipo pesado, podemos trabajar con camiones, con palas, podemos llevar a 60.000, 70.000 horas de trabajo. Pues ahí sí podemos extender la vida, pero para eso tengo que hacer overhaul. Y overhaul significa desmontar la mitad del equipo para poder seguir usando. Y revisar, cuando hacemos overhaul, tenemos que revisar el chasis de los equipos. Por ejemplo, una pala, yo le hago overhaul. Esa pala, si quiere, me demoraré un mes en hacer el overhaul. Un camión, no. Un camión lo puedo hacer menos tiempo. 15 días puedo hacer. Pueden cambiarle anillos, pistones, bielas, bocinas y una serie de elementos que se han desgastado, tengo que sacarlos para que el camión vuelva a cero. Entonces, cuando vuelve a cero, es como si ya tuviera un camión nuevo, solo que las piezas que tiene ya están gastadas un poco. Entonces hay que ponerle bocinas, una serie de cositas que van a permitir una operación adecuada de esos equipos ya usados. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en minería. Ahora, en caso de camionetas, no. En caso de camionetas se usan 3 años. 3 años más o menos, y a los 3 años se está rematando las camionetas. Buenaventura vende por lote las camionetas. Llegan los 3 años y te venden. Pero te lo venden por lote. Ellos tienen varias minas y en cada mina tienen 3, 4, 5 camionetas y a todos les dan de baja. Entonces, hay un lote de 20 camionetas que están a la venta. Ahora, si tienes dinero, lo puedes comprar todo, ¿no? Y utilizarlo. Pero son camionetas ya usadas, bien trabajadas, ¿no? Que todos los días hacen supervisión y todos los días van a entrar. Entonces, el desgaste es bastante grande. Ahora, para trabajos más suaves, de repente pueden servir esas camionetas, pero un periodo pequeño más, ¿no? No tanto tampoco. Pero, sin embargo, la gente compra, ¿no? La gente compra. Se compra el lote y después lo pone para servicio.